Buenos días. Eh, bueno, para mí es un placer hablar sobre inteligencia artificial y tratar de tocar orígenes y futuro de la inteligencia artificial. Me gusta comenzar mencionando lo que hoy en día están diciendo las principales publicaciones sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, el Economist ya nos dice que la inteligencia artificial podría cambiar la informática, la cultura y el curso de la historia. O si nos vamos al Instituto Brookings, eh, habla de explosión de productividad impulsada por inteligencia artificial. Y en el caso de la revista Fast, dice que la inteligencia artificial está rehaciendo el mundo en sus propios términos. Nos damos cuenta del impacto enorme que ha tenido o que está teniendo la explosión de la inteligencia artificial. Hay también otros temas que son interesantes de saber. Uno, que independientemente de que OpenAI, que es ChatGPT y Google sean los gigantes, ya hay soluciones en software libre, lo cual implica que va a haber muchos más jugadores en esto. Y que aun cuando es en Estados Unidos, se está liderizando la inteligencia artificial, China también es un jugador que habrá que contar a futuro. Esto es como el abreboca a lo que inteligencia artificial tiene como impacto hoy. Vamos a tratar de tocar de manera leve, porque la presentación no es muy larga, inteligencia artificial, primero desde el punto de vista de evolución, para que nos demos cuenta de dónde, de cuándo nació y de cómo. En el segundo punto vamos a hablar de la presencia que ya tenemos hace años y que probablemente ni siquiera nos hemos imaginado que está allí. Finalmente, para llegar a lo que sería una de las definiciones de inteligencia artificial, pensé que sería interesante también hablar de ChatGPT, que es como la que causó en diciembre la explosión que estamos viviendo, y ver qué cosas se están haciendo con ella. Y finalmente vamos a cerrar con ejemplos de ya uso más concreto de inteligencia artificial y cuáles son los temores que están asociados a la inteligencia artificial. Y finalmente, algunas cifras muy interesantes de lo que es el impacto económico de la inteligencia artificial. Bueno, a lo mejor va a sorprender a muchos, pero inteligencia artificial como definición nace en el año 1955 en una conferencia que se dio en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, y hay tres aspectos que ya se definieron allí que son determinantes. Uno, que sería con computadoras automáticas. No olvidemos que en 1955 las computadoras eran mucho más limitadas que las de hoy. Dos, que tendría uso de lenguaje natural, que buena parte es lo que ha causado el furor de diciembre para acá. Y además que serían redes neurales, donde básicamente se está tomando como base el cerebro humano. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Que es verdad que la explosión ocurre este año, pero nosotros tenemos ya 20 años a través de los cuales se ha estado usando inteligencia artificial y en muchos casos no estamos conscientes de lo mucho que se hace. O sea que estamos hablando primero que nace hace casi 70 años, que tenemos 20 años de uso ya relevante y que ahora es que estamos sintiendo la explosión. Por supuesto, cuando se comenzó esto había ideas de hacia dónde se quería llegar, pero para poder llegar a donde estamos hoy y a lo que se piensa que pudiera ocurrir a futuro, se ha intentado simulación del cerebro humano. No bastó eso, también modelaje de cómo los problemas humanos son resueltos por los humanos. Eventualmente se llegó a decir, bueno, pero espérate, tiene que haber grandes bases de conocimiento a las cuales yo pueda acceder, y veremos que eso fue lo que ocurrió. Y además me parece curioso que no solo eso, sino que también se hizo el intento de imitar comportamiento de los animales. O sea que estamos hablando de 70 años de
de desarrollo y más o menos a dónde estamos hoy. Y hablemos de dónde tenemos inteligencia artificial hoy en día. Bueno, aplicaciones, hay sistemas expertos, hay procesamiento de lenguaje natural, hay reconocimiento de voz, hay visión de máquina, pero seguramente muchos de nosotros usamos Google Maps, tiene inteligencia artificial detrás, o usamos Uber o las aplicaciones similares, o si nos vamos a la detección y reconocimiento facial, que además en China tiene un desarrollo muy importante, aunque no sea lo más apropiado su uso. O incluso los editores de texto, los autocorrectores, cuando nosotros tomamos nuestro celular y escribimos una o dos letras y aparece la palabra siguiente. Bueno, todas esas tienen inteligencia artificial. También tienen inteligencia artificial los robots en las líneas de ensamblaje. Todo lo que el Internet de las cosas que han comenzado a aparecer, de relojes, de lentes, de cámaras, de otro tipo de dispositivos. O los call centers inteligentes, donde muchas de las respuestas vienen por computadora. O incluso los juegos con inteligencia artificial, que sabemos los millones de personas que están jugando hoy en día con inteligencia artificial. Pero no se queda allí. Todos nosotros usamos buscadores como el de Google, Bing o Mozilla. Tienen inteligencia artificial detrás. O quienes de nosotros no han entrado en Amazon, en YouTube, en Netflix, que son sistemas de recomendación, donde después de que entramos no dejan de perseguirnos para decirnos que otras cosas similares a lo que nosotros pensamos, nos gusta, aparecen. O el entendimiento de la voz humana. Dos ejemplos claros son Siri y Alexa. Incluso si nos vamos a los vehículos autotripulados, que incluso ya recientemente han sido aceptados como taxis en la ciudad de San Francisco, o los modelos generativos ChatGPT o el arte en inteligencia artificial, o quizás lo que escuchamos también, aquellos famosos juegos de ajedrez y de Go, donde una computadora derrotó al campeón mundial en la especialidad. Bueno, era inteligencia artificial. E incluso hoy en día entramos a las tiendas de línea blanca y nos encontramos que nos hablan de neveras inteligentes, de cocinas inteligentes, de alarmas inteligentes. Y efectivamente, ¿qué es la que tienen? Tienen elementos en mayor o menor grado de inteligencia artificial asociados a esos dispositivos. Si lo vemos como ¿qué técnicas usa inteligencia artificial? Bueno, inteligencia artificial busca optimizar matemáticamente o optimizar búsqueda, usa lógica normal o lo que mencionamos antes, las redes neurales artificiales, pero tiene un uso muy, muy relevante e importante de estadísticas, de probabilidades y de economía. Pero no se queda allí. Hoy en día, en los desarrollos de inteligencia artificial, también intervienen la ciencia de la computación, psicología, lingüística, filosofía. Y en este proceso evolutivo, hoy en día podemos hablar de que está concentrado en el tema de aprendizaje, en el tema de razonamiento, en cómo resolver problemas y particularmente en el uso del lenguaje. Aquí es importante mencionar algo. Dimos múltiples ejemplos de inteligencia artificial en ciertas aplicaciones o ciertas actividades. La búsqueda de largo plazo, y que es con la que se arrancó, es llegar a una inteligencia artificial general en la cual inteligencia artificial pueda resolver cualquier problema como lo hace un ser humano. De eso estamos bien lejos todavía, independientemente de que hay cosas impresionantes que ya se vienen haciendo. ¿Okay? Entonces, creo que hemos establecido la base para hablar de la definición. Bueno, antes de hablar de la definición, que ya yo escogí una de las múltiples que hay, donde dice que inteligencia artificial es básicamente inteligencia demostrada por máquina, y donde la palabra inteligencia la definimos como percibir, sintetizar e inferir. ¿Okay? La inteligencia artificial hoy en día está basada en computadores y dispositivos en enorme cantidad de data y tiene como objetivo reconocer patrones, poder tomar decisiones y comenzar a juzgar como lo hacen los humanos. Como este proceso de definición de la inteligencia artificial tiene tantos años,
lo que nos ha ido ocurriendo también es que hay ciertas cosas que eran parte de la definición de inteligencia artificial hace 20 o 30 años y hoy dejaron de serlo, como por ejemplo el reconocimiento óptico que tenemos de código. Bueno, ya se considera como algo estándar, ya no vale la pena identificarlo como inteligencia artificial. Lo que sí me parece importante es que hablemos de 4 conceptos que son los que están más en uso hoy y estarán más en uso por lo menos en el futuro inmediato. Uno es inteligencia artificial generativa, porque esa es la que nos está causando el furor. Inteligencia artificial generativa, ¿qué hace? Genera textos, genera videos, genera imágenes, tal como lo hace un ser humano, usando algoritmos y textos existentes en algún lugar. Dentro de lo que es inteligencia artificial generativa, la que hemos escuchado más es ChatGPT, que es una versión de inteligencia artificial generativa que la trajo al mercado una empresa que se llama OpenAI y que tiene algunas características muy particulares. Quizás la más interesante es el hecho de que usa lenguaje natural, o sea que responde a preguntas como lo haría un ser humano y que fue entrenado con Internet, en otra palabra, que la base de conocimiento fue inicialmente el Internet tal como estaba el año 2021 y que después ha sido actualizado. Entonces, tocamos inteligencia artificial generativa y hablamos de ChatGPT. Otro concepto que se va a escuchar mucho es aprendizaje de máquina. Y aquí en este caso el aprendizaje automático. Hasta recientemente, para que las máquinas hicieran aprendizaje, seres humanos eran contratados para que le pusieran como etiquetas y supieran que esto corresponde al grupo A, esto corresponde al grupo B. Hoy en día eso lo hace automáticamente la máquina sobre los datos y con la experiencia que ella misma va acumulando. Dentro del aprendizaje de máquina, vamos a escuchar la palabra aprendizaje profundo, donde se usan redes neuronales artificiales que funcionan como el cerebro humano. Y dentro del aprendizaje profundo existen modelos fundacionales que son sistemas de inteligencia artificial que ya realizan, ya están preparados de manera que no necesitan entrenamiento. Entonces, no olvidemos inteligencia artificial generativa, donde ChatGPT es una de las muestras, y aprendizaje de máquinas, que es aprendizaje automático que termina en modelos fundacionales que yo ya ya están preparados para no requerir entrenamiento. Aprendizaje de máquina es una forma de inteligencia artificial generativa, tiene una base matemática y estadística muy, muy importante. Tal como lo mencionamos antes, las computadoras en este caso se enseñan a sí mismas. Y aquí sí quiero comentarles que cuando hacemos aprendizaje de máquina, manejamos el lenguaje, donde a nosotros nos va a parecer que con quien estamos intercambiando hay una comprensión de lo que se le pregunta, de lo que se le corrige, de lo que se le pregunta. La realidad es que el manejo del lenguaje está basado absolutamente en estadísticas y probabilidades que a uno le dan la impresión de que existe comprensión. No la hay todavía. Y aquí quiero aprovechar que el aprendizaje de máquina es solo una de las tecnologías que se usa. También existe otra que se llama aprendizaje reforzado, que lo ha manejado DeepMind en Google, que fue el que se usó para los campeones de ajedrez y de Go. Hay otras que se manejan por premio. O sea que este es un mundo muy amplio en el cual inteligencia artificial generativa ha tenido un gran impacto y donde aprendizaje máquina tiene también una enorme relevancia. Yo quería ahora mostrarles el poderío que ha aparecido con ChatGPT. ChatGPT apareció en el mes de diciembre y millones de personas comenzaron a usarlo. Y conseguí un artículo en el New York Times que me pareció interesantísimo. Fue hace un par de meses. El
periodista conversó con 35 personas diferentes y les preguntó, ¿para qué usa usted ChatGPT? Bueno, aquí vamos a ver 3 láminas con una diversidad de actividades que la gente directamente con ChatGPT a través de los prompts y de las preguntas lo han usado para planificar jardines o para planificar comida. Uno de los que respondió lo usó para diseñar partes para naves en el espacio. Otro para crear proteínas en minutos, cuando esa proteína puede tomar días, semanas, meses y años hacerlo. Uno de esas personas entrevistadas identificó enfermedades en la banana. Otro fue más simple, organizó la pantalla desordenada. O yo quiero escribir un discurso para una boda, para una reunión, para un correo. O uno que quería un despertador que le produjera un poema nuevo para cada minuto. Todos esos son usuarios individuales desconocedores de inteligencia artificial que lo que hicieron fue aprovechar ChatGPT. Otro lo usó para transcribir una visita médica a nota clínica. Una persona no sabía qué regalar y usó ChatGPT para que lo ayudara con el regalo. O otro que fuera su abogado del diablo para que le contrarrestara sus ideas que tenía, para usar una primera evaluación. O gente que tenía muchos artículos académicos, dijo ChatGPT, escógeme tales artículos y hazme una síntesis corta de qué tiene cada una, de manera que pues, yo puedo organizar la investigación para una tesis. O una persona en particular que tenía trastorno de déficit de atención y usó ChatGPT para guiarlo en cómo enfrentarla. O cosas más simples, clasificar un archivo de fotos, una lista de Spotify. Uno que hizo algo muy práctico, le negaron un seguro y preparó el recurso legal para contrarrestar la negación del seguro. Algo que están usando ya muchas personas hoy en día. Ayúdame con la tarea. Increíblemente, gente que ha usado ChatGPT para aprender chino o para que lo ayude con inglés como segundo idioma. Uno de esos 35 personas nunca había codificado, nunca había programado, y con ChatGPT hizo una app. Otro que sí había codificado lo hizo para corregir errores en el código. Uno de ellos escribir fórmulas de Excel. Dibujar como un artista específico, tormenta de ideas. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que la lista es infinita. Es una comunicación con una base de datos gigantesca en la cual entra millones y millones de datos, y ChatGPT es capaz de identificar el prompt, la pregunta, para poder de allí extraer información para uno. Bueno, lo puede, como es genérico, era Internet general, pues para cualquier cosa pudiera ser útil. Ejemplos más concretos, que ya no, porque estos anteriores fueron simplemente gente que decidió jugar con ChatGPT. Bueno, Microsoft tiene un producto que llama Copilot, que inicialmente ya tiene más de un año en el mercado, que ayuda a los programadores a mejorar, a ser parte del proceso de programación, que de hecho la ahorra 30-35% del tiempo, y que viene muy pronto Copilot para cada una de las aplicaciones típicas que usamos de Office, o Adobe, que tiene Firefly, que impide la violación. Y me gusta mencionar un ejemplo muy interesante donde se usó inteligencia artificial para salud. Se quería buscar un antibiótico contra una bacteria transgénica que había sido imposible encontrarle respuesta, y se analizaron 6.600 compuestos, de los cuales inteligencia artificial los llevó a 240 y eventualmente sacó una combinación que no estaba en los planes ni en la idea original. Voy a dar un par de ejemplos más de inteligencia artificial y los empleos. Y de hecho tenemos que preocuparnos un poco de qué es lo que va a pasar a futuro cuando inteligencia artificial sea asistente nuestro.
y el primer año del trabajador que normalmente se dedica a aprender, ese aprendizaje lo tiene inteligencia artificial. ¿Cómo va a ser el proceso para el trabajador que prácticamente entra en un segundo año? O la educación, que siempre ha sido, le ha costado a una o dos generaciones alcanzar los desarrollos, teniendo en consideración que hoy en día se puede hacer aprendizaje personalizado, que se puede hacer para cada persona específica de acuerdo a sus conocimientos, capacidad y objetivo, teniendo en consideración que el prompter se convirtió en una profesión nueva, que es básicamente una persona que ha aprendido a cómo hacer las preguntas para que la inteligencia artificial generativa le responda. Ok, bueno, aquí hablamos de todas las maravillas de inteligencia artificial y increíblemente es así, es maravilloso, pero también tiene sus problemas y generalmente cuando hay cosas que son muy buenas también tienen aspectos negativos muy relevantes. Bueno, por un lado, ChatGPT como ejemplo de inteligencia artificial generativa nos ha demostrado que hace cosas inexplicables. A diferencia de los programadores y programas del pasado, del programa hacía lo que el programador le decía, en ChatGPT se han descubierto por lo menos o detectado 140 cosas para las cuales no fue programado y que ella la hace. Por supuesto, lo han ido mejorando, pero esa es una realidad que está allí. Se comporta más como un ser humano, que es inexplicable. Y el otro punto, que los temores de los cuales están llenos todos los medios, y en buena parte de los temores están allí porque hay un desconocimiento enorme hacia lo que es inteligencia artificial. Y los temores son válidos cuando uno ve gente tan importante como Harari, que es uno de los grandes filósofos del momento, o Geoffrey Hinton, que se le considera padrino de la inteligencia artificial, o el New York Times saca un artículo en sus editoriales preguntando si inteligencia artificial podría destruir la humanidad, o en el caso de Geoffrey Hinton, que es uno de los padrinos, de pronto se convirtió, después de 30 años de trabajar emocionado con la inteligencia artificial, hace 6 meses le entraron dudas de qué pudiera ocurrir a futuro. O el caso de Yuval Noah Harari, donde dice que la inteligencia artificial hackeó el sistema operativo de la civilización humana. Y yendo cosas incluso más terrenales, Sam Altman, que es el Steve Jobs o Bill Gates del 2023, es el líder de OpenAI, publica un artículo donde dice que pregunta si inteligencia artificial libera o condena al mundo. Ese es el grado de preocupación con el cual está asociado a inteligencia artificial hoy en día. Bueno, tocamos ya los aspectos de ejemplos, definiciones, temores. Aquí es importante darnos cuenta de la magnitud de lo que puede significar el impacto económico de la inteligencia artificial. La parte de abajo de esta lámina, gente que ha estudiado esto, de muy buena fuente, dicen que inteligencia artificial generativa pudiera aumentar el Producto Interno Bruto global en 7%, una cifra descomunal, pero que otro estudio dice que la productividad del trabajador en Estados Unidos pudiera aumentar en forma anual 1,5% por año y por 10 años seguidos. Imagínense, o sea, estamos hablando de cosas increíblemente importantes. Sí es importante considerar algo que hicieron 3 economistas reconocidos que hace 4 años modelaron el impacto de la inteligencia artificial, tratando de ver cuál era realmente el potencial de la productividad. Y el potencial de la productividad encontraron que para que se dé un crecimiento explosivo, eso solo es factible si se automatiza a través de inteligencia artificial toda la producción, pero no solamente la producción, sino también el proceso de investigación, y si además se incluye dentro de esto la automejora del proceso. En otras palabras,
impacto económico es prácticamente inimaginable, pero implica que no va a ser mayor o menor dependiendo de si son acciones individuales o si se hace de una manera global. Ahora, yéndonos a nuestro mundo de los negocios, ¿qué podemos nosotros visualizar en el futuro? Y estamos hablando futuro los próximos meses, próximo año, 2 años. Y uno lo puede llevar en 3 capas diferentes. Esa inteligencia artificial generativa que vimos con ChatGPT y sus competidores es sobre el Internet en general. Nosotros vamos a ver ahora inteligencia artificial generativa donde la información que se usa va a ser la relacionada directamente con sectores. Sector salud, sector seguro, logística. Cada sector va a tener su inteligencia artificial que nos va a permitir hacerle preguntas y que me responda de una manera humana, entre comillas, y más inteligente contra información asociada al sector. Eso es por un lado. Otra capa es que aparecerán también modelos o lenguaje para las funciones. En otras palabras, una inteligencia artificial generativa para ventas, para mercadeo, para compras, para las diferentes funciones de una empresa. Entonces vimos inteligencia artificial específica para el sector, específica por funciones, y nos va a llevar en tercer punto a que las empresas tomen ese tipo de información a nivel de sector, a nivel de funciones, y que lo basen en su data, porque por supuesto las dos anteriores están basadas en data de sector, en data de funciones, y ahora voy y le agrego la que corresponde a mi empresa. Cuando ven esto se dan cuenta de que la transformación, el impacto va a ser enorme, inmenso. Algunas opiniones sobre lo que pudiera un futuro un poquito más lejano, porque lo que les mencioné antes son cosas que van a estar presentes en los próximos años, 2 años, 3 años. La gente de OpenAI, que son los que trajeron ChatGPT, opinan que en 10 años los sistemas de inteligencia artificial van a tener nivel experto en cada aspecto y que los va a hacer tan productivo como lo es una megacorporación hoy en día. O sea, veamos hacia dónde apunta esto y hablan de un lapso de 10 años. Por otro lado, podemos soñar de otra forma, decir, oye, una inteligencia artificial ultra poderosa, además de eso, nos va a hacer robots humanoides que van a permitir que la humanidad se aleje del trabajo físico, que va a hacer que se puedan recortar las horas del trabajo porque lo hacen los robots, que permite que nosotros los seres humanos nos dedicamos a cuestiones de mayor placer, deporte, juego, romance, y eso es una evolución muy real. Sí me pareció interesante que dentro de estas opiniones lo que sí se decía es que es muy poco probable que los humanos le entreguen el control de la política a los robots, aunque teóricamente pudiera ser factible. Y con eso espero que haya servido para tener una idea general de inteligencia artificial, y estamos nosotros disponibles yo a título personal, a Beque Santos, para poder responder preguntas, inquietudes sobre inteligencia artificial. Muchas gracias.